Jesús toma de la mano a un ciego. Este acto del Señor Jesús de tomar de la mano a un ciego va a traer un beneficio extraordinario a este hombre, pero este hombre que está ciego representa a aquellos que siguiendo al Señor Jesús todavía no creen en Él. Hoy tomaremos un pasaje de la Sagrada Escritura que lo encontramos en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 8, versículos del 22 en adelante, en donde vamos a encontrar al ciego de Betsaida y a través de él la figura de aquellos que no creen en el Señor. Pero vayamos a la Sagrada Escritura y dejemos que el Señor nos hable a través de ella. Dice así: cuando llegaron a Betsaida, le llevaron a un ciego y le pidieron que lo tocase. Tomando al ciego de la mano, lo sacó a las afueras del pueblo. Luego de ponerle saliva en los ojos, le impuso las manos y le preguntó: ¿ves algo? El ciego, que iba recobrando la vista, dijo: veo hombres, los veo como árboles, pero caminando. De nuevo le impuso las manos a los ojos. Él afinó la mirada, fue sanado y distinguía todo de lejos perfectamente. Jesús lo envió a casa y le dijo: no se te ocurra entrar en el pueblo. Palabra del Señor. La Sagrada Escritura nos hace ver que cuando Jesús llegó a Betsaida, le llevaron a un ciego y le pidieron que lo tocase. Por aquel tiempo habían salido ya muchos taumaturgos. Esto significa hacedores de milagros, que ofertaban los milagros por todas partes. Y ofertaban incluso un toque de la mano del taumaturgo, ofertaban diversas formas de sanación, de sanar a las personas. Y la gente acostumbrada a todo esto ahora quiere que el Señor, cuando ha llegado a aquel lugar, toque a este hombre. Y dice la Sagrada Escritura que le pidieron que lo tocara. Jesús hace algo extraordinario. Toma de la mano al ciego y lo saca afuera del pueblo. En primer lugar, sacar afuera del pueblo a este ciego significa que algo no anda muy bien en este hombre, porque a las afueras del pueblo solamente se sacaban a las personas inmundas. Por ejemplo, los leprosos. Imagínense ustedes que los leprosos tenían que andar diciendo: soy inmundo, soy inmundo, soy inmundo, a las afueras de la ciudad. Y el Señor toma al ciego de la mano y lo lleva afuera de la ciudad, y con esto le está hablando de aquello que hay en su corazón que tiene que arreglar. Porque lo inmundo del corazón, lo inmundo de la mente, solamente puede salir del hombre por la gracia de Dios. Significará entonces que este hombre tiene mucha, pero mucha necesidad de Dios. Y este es el retrato de este ciego. En este ciego nosotros podemos contemplar a todos aquellos que tienen una necesidad muy grande de Dios, los grandes necesitados del Señor, a causa de su pecado, a causa de la inmundicia en la que se han metido. Pues bien, en el caso de este ciego, la Sagrada Escritura nos habla de que la gente le está pidiendo que lo toque,
El Señor pues lo ha tomado de la mano, y al tomarlo de la mano lo saca prácticamente del pueblo. Luego de ponerle saliva en los ojos, le impuso las manos. A las afueras del pueblo le va a hacer ver que su necesidad más grande es de aquello que sale de la boca de Dios. Dice que le impone saliva en los ojos y le impuso las manos. Esto significará prácticamente que el hombre está necesitado prácticamente de Dios. Si Dios no lo saca de la situación en la que se encuentra, no puede salir. Si Dios no lo ayuda a salir de la inmundicia, no puede salir. Por lo tanto, necesita de lo que sale de la boca de Dios y necesita de las manos poderosas de Dios. Lo que sale de la boca de Dios es su palabra, y lo que sale de las manos de Dios es su inmenso poder. En el principio, cuando Dios hizo el mundo, lo hizo por su palabra y lo hizo por su mano poderosa, por sus manos poderosas. En esto podemos nosotros descansar, sabiendo que la palabra de Dios se hace vida y por el inmenso poder de Dios se realizan las cosas. Pues ahora este ciego es invitado a descansar en lo que sale de la boca de Dios y en el poder de las manos de Dios. Un pasaje que en primer lugar conmueve fuertemente por una razón. Nos hace ver la acción divina en aquel tan necesitado como lo era que es considerado hasta cierto punto inmundo por ser llevado a las afueras del pueblo. Cuando Jesús le impuso las manos, le hizo una pregunta. Esta fue la pregunta: ¿ves algo? El Señor le va a preguntar a este hombre que si está viendo algo, que si de pronto puede contemplar ya la naturaleza, puede contemplar el mundo. Y según nos lo hace ver el escrito, el ciego que iba recobrando la vista dijo: veo hombres y los veo como árboles, pero caminando. Con esto se nos dice que aquel ciego estaba viendo poco. La fe es la que nos permite contemplar a Dios. La fe es la que nos permite ver con nuevos ojos el mundo. Pero cuando el hombre ve poco, eso significa que tiene poca fe. Cuando el pecado viene al hombre y lo está destrozando, lo está desanimando, cuando el pecado viene al hombre y lo está destruyendo, lo que el hombre necesita es levantarse de ese pecado, levantarse de ese mundo falso, levantarse de ese mundo que lo está destruyendo. Y eso es lo que está necesitando prácticamente este hombre. Que Dios lo levante de su situación. Usted no me dejará mentir, pero una persona que ha enraizado su vida en el pecado, su mal le envuelve, su mal le desilusiona, su mal le atormenta, su mal le destruye. Y cuando esta persona se ve al interior, ve destruido totalmente su ser. Esto es lo que el Señor está reformando en la vida de este hombre, pero no lo está haciendo bruscamente y no lo está haciendo en un segundo, pues es una historia que debe de ser tratada. Es una historia que debe de ser tratada por la mano poderosa de Dios. Esta mano de Dios está obrando ya. Cuando se le pregunta al ciego: ¿ves algo? El ciego dice: veo
y veo como árboles, pero están caminando. Veo que el hombre es como una especie de árbol y está caminando. Y de nuevo dice que le impuso las manos, o sea, le dio un segundo tratamiento, porque cuando una persona ha caído en una inmundicia, cuando el hombre ha caído en el pecado, cuando el hombre ha perdido la fe, lo que necesita es que Dios trate su vida, que Dios trate totalmente su ser. Y esto será lo que el Señor haga en él. ¿Cuántos hombres hoy, cuántas mujeres hoy pueden decir al contemplarse: yo necesito que Dios trate mi vida? ¿Sabe usted que para salir de esos lados oscuros que la vida le propone al hombre, es necesario que Dios trate la humanidad? ¿Cuántas personas, después de una vida de drogadicción, necesitan ser tratados continuamente por Dios? Personas que por una vida de alcoholismo necesitan ser tratadas prácticamente por Dios. Sí, el trato que Dios nos da, el trato que Dios otorga a nuestra vida, es un trato maravilloso. Es un trato que cuando el Señor viene a nosotros y toca nuestro ser, hace que surja verdaderamente un levantamiento. Hoy por hoy es necesario salir del pecado, es necesario salir de la oscuridad, es necesario que el hombre recobre valores, recupere valores, para que por los valores recuperados pueda vivir mejor. Se puede vivir mal, pero el hombre que vive mal vive en angustia, vive desanimado, vive violentando su corazón, violentando su vida, vive llenando su ser de tantas cosas que son especie de basura. Pero puede el hombre vivir bien si le permite a Dios recuperar esos valores perdidos. Así es que este hombre que estaba ciego ahora puede contemplar que el Señor está presente, puede contemplar el mundo. En primera instancia lo contempló un tanto extraño. Vio a los hombres como árboles, vio desfigurada la imagen del hombre. Es que eso pasa por el pecado. Le cuesta al hombre recuperar la imagen humana, le cuesta al hombre recuperar la imagen del hombre. El que va afinando la mirada es el Señor. Y Él afinó la mirada de este hombre que fue sanado. Así pudo distinguir desde lejos al ser humano y de verdad pudo entender que el ser humano no era un árbol, que el ser humano no era un árbol, sino que de verdad el ser humano tiene su dignidad. El ser humano tiene su ser como persona, que es definitivamente un ser que de verdad debe de agradar al Señor. La historia de todo ser humano está llena de situaciones que le rodean, y en ese mundo de situaciones que rodean al hombre, el pecado asedia el ser de la persona humana, el pecado asedia el corazón del hombre, y muchas veces ese corazón asediado por el pecado hace que el corazón se abra hacia el mal, y de allí que venga la ruina para el ser humano. En el caso de dice la Sagrada Escritura que Jesús lo toma de la mano y lo considera una persona que ha caído en el mundo del pecado, pero de manera profunda, en un estado de inmundicia. Ha perdido la fe, ha perdido el amor, ha perdido muchas cosas, y lo que se perdió cuesta recuperarlo. Lo que definitivamente se ha perdido en su totalidad, cuesta recuperarlo.
Usted sabe muy bien que el amor cuesta recuperarlo. La paz es difícil recuperarla. El gozo es difícil recuperarlo. Y cuando se han perdido no solamente valores, se ha perdido la esperanza, se ha perdido la ilusión, se han perdido los sueños. Cuando el pecado ha atropellado totalmente la vida del ser humano, a este le cuesta levantarse. Por eso, en el Señor Jesús podemos prácticamente contemplar a Dios que le da la fuerza al hombre para levantarle de su situación, para que éste ya no sea el mismo. En el Señor podemos contemplar a Dios que le da la fortaleza a la mujer para que ella ya no sea la misma. Pero para esto se necesita un paso importante del hombre. Y el paso es este: que se deje tomar de la mano y que sea el Señor el que le conduzca a aquello que va a ser su bendición. En este caso, el Señor lo tomó de la mano, caminó con el ciego a las afueras del pueblo, le estaba diciendo: tu vida es una verdadera inmundicia, habrá que tratarla. Y viene a las afueras del pueblo, trata al hombre y le saca de su situación. ¿Cuántas personas han experimentado esto? ¿Cuántas personas han entendido claramente esto? Han entrado en el maravilloso mundo de la gracia, de la fe, de la esperanza. ¿Cuántas personas han entendido cómo Dios llena el corazón del ser humano? ¿Cuántas personas han comprendido la importancia del amor divino? Han comprendido muy bien el inmenso valor que tiene la vida de Dios en el ser humano. Dios, que habita en el corazón, hace que este corazón cambie. Dios, que habita en la mente del hombre, hace que la mente cambie. Dios, que viene e invade totalmente al ser humano, hace que el ser humano tenga una nueva forma de vida. Estamos en este pasaje bíblico en donde el Señor está trabajando al hombre. ¿Le gustaría a usted que Dios trabajara su vida? ¿Le gustaría a usted que el Señor trabajara lo más profundo de su ser? Dele trabajo a Dios. Ponga en las manos de Dios sus pensamientos. Ponga en las manos del Señor sus sentimientos. Ponga en las manos del Señor su voluntad, sus acciones. Y entonces se va a dar cuenta de que en verdad cuando Dios trabaja la vida del hombre, Dios hace maravillas. Dios hace maravillas en la vida del ser humano. Después de que Dios hace maravillas, viene la parte doxológica, la parte de la celebración, porque todo mundo se alegra de lo maravilloso que Dios ha obrado en la vida de un ser humano. Pero antes de que haya esa doxología, antes de que exista ese acto de alabar a Dios, de bendecir al Señor, de glorificar a Dios, debe el hombre dejar que en las manos de Dios esté la vida. Debe de permitirle el Señor al hombre ese abrirse, y Él lo hace. Pero el hombre debe de dar ese paso, un paso que es fundamental para el cambio humano, para un cambio profundo, para un cambio glorioso, para un cambio que de verdad vale la pena, sobre todo cuando éste se da en la vida del hombre. Total, es que el Señor ha afinado la mirada, el ciego fue sanado y distinguía de lejos perfectamente. O sea, podía ver bien de cerca al hombre, ya no era un árbol para él.
podía ver también de lejos al hombre y ya no era un árbol para él. Jesús lo ve sano, lo ve viendo perfectamente. Ha cambiado la historia de una persona a la que todos decían: tócalo, tócalo, tócalo. Ha cambiado la historia de una persona a la que todo mundo le está pidiendo que lo toque. Jesús lo envió a casa y le dijo: no se te ocurra entrar en el pueblo. Jesús lo envió a casa y le dijo: no se te ocurra entrar en el pueblo. ¿Por qué lo envió a casa? Casa es un símbolo que va a usar el Evangelio de San Marcos. Casa de Israel es casa de Dios. En otras palabras, el Señor le dio una nueva habitación. Ya no va a vivir en lugar de inmundicia. Ya no va a vivir en espacios inmundos. Ahora va a vivir en la gracia, en la paz, en el gozo. A esto el Señor le va a llamar casa. Y por eso, póngale atención al pasaje. Le dice: no se te ocurra entrar en el pueblo. Y lo envió a su casa. Si no tiene que entrar en el pueblo, supuestamente tendría que seguir siendo inmundo. Pero no, la figura es esta. El Señor lo envía a casa y no será más inmundo. Esto significará que su vida glorificará a Dios, que su vida tendrá la paz del Señor, que su vida estará cargada de la fortaleza divina y que donde quiera que esté, el amor de Dios le acompañará. Un cambio total de vida, un cambio significativo para el ser humano. Cuando todos decían: tócalo, 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 el Señor ha dispuesto darle un tratamiento, y un tratamiento efectivo, porque cambiará la vida total de aquel hombre, cambiará el sentido de vida del hombre que necesitado experimentará el poder. ¿Cuántos de nosotros muchas veces necesitamos de un tratamiento de Dios? ¿Cuántas mujeres, cuántos hombres han tenido necesidad de ese tratamiento a lo largo de la historia? San Agustín fue tratado por Dios. San Francisco de Asís fue tratado por Dios. Y todo ser humano que santifica su vida, que la lleva por la senda de la perfección, todo ser humano que camina en una vida ascética, en una vida en la que Dios tiene que ver mucho con él y él tiene que ver mucho con Dios, va recibiendo tratamientos. Y esto es lo que va cambiando totalmente la vida. Después de que no miraba absolutamente nada, después de que estaba ciego en su totalidad, este hombre termina viendo perfectamente. Esta palabra que hoy pone el Señor en nuestros labios, pero la pone en nuestro corazón, debe de darle figura a nuestra vida y debe de llevarnos a considerar la importancia de que Dios trabaje lo más profundo de nuestro ser. Usted y yo necesitamos que Dios haga su obra poderosa en nosotros y necesitamos, sobre todas las cosas, experimentar cómo el Señor nos da la luz después de haber andado en oscuridad. Deje que Dios le trate hoy. Deje que Dios le trate mañana. Deje que Dios le trate siempre y encontrará que lo mejor que puede suceder
en la historia del ser humano es que Dios trate con él. Oremos y pidámosle al Señor que su mano misericordiosa esté con nosotros. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, porque hoy tu palabra ha sido clara para nosotros, porque a través de ella nos has dicho lo importante que es el salir de la oscuridad para contemplar la luz verdadera. Señor, aclara nuestros caminos, aclara nuestra vida, dale crecimiento, desarrollo de fe a nuestra existencia y que siempre podamos vivir en tu amor y en tu paz. Te lo pedimos para alabanza y gloria tuya, por el nombre poderoso de Jesús que vive por los siglos de los siglos. Amén y amén.